es un saludo especial para el recreo deportivo desde Aberdeen, en Escocia, de este viajero que los sigue desde cualquier lugar del mundo. Así que nada, felicitaciones por ese programa tan bueno y que lo sigan haciendo porque no importa dónde estemos, siempre tenemos un momento de diversión y de aprendizaje sobre los deportes. Gracias, gracias, chao, chao. Bueno, bienvenidos al 2026. Esto es una cosa pues altamente emocionante. Año nuevo, vida nueva, no sé si vida nueva, pero año nuevo por lo menos. Y con Mundial de Fútbol que se aproxima, eso nos hace ser aún más felices. Ay, William, Juan ¿Y Carlos. qué tal, no? Entonces, hoy como programa, estrenando el año, nuestro primer programa de este año, pues hombre, estamos pensando en algo muy interesante y es realmente cerramos el 2025 por encima de todas las expectativas. Nunca nos imaginamos que íbamos a sobrepasar las 2 millones de visualizaciones y que esto iba como un cohete para arriba. Y ya, mejor dicho, ya no estamos yéndose hacia los 3 millones de visualizaciones. Entonces, sin darnos cuenta y trabajando con mucha constancia y consistencia, pues nos damos cuenta que estamos empezando a volar alto. Y dijimos volar alto. Muy bien. Entonces, ¿qué invitado podemos traer que honre el volar alto? Y dijimos, carajo, vamos a invitar a una persona, un gran amigo puertorriqueño, que además de históricamente haber sido un grandísimo publicista y ser un grandísimo publicista en Puerto Rico, y que ahorita ya más adelante les contaremos la historia, es un deportista impresionante, porque hablando de volar alto, dijimos, ¿qué deporte puede representar el volar más alto de todos los deportes? Y entonces dijimos, pues será salto alto, ¿no? Pero salto alto se queda cortico. Está el salto con garrocha. No hay nada que llegue más alto que un salto con garrocha. Entonces, invitamos a Edgardo, que amablemente nos aceptó esta invitación. Y Edgardo, bienvenido al Recreo Deportivo. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy emocionados de tenerte por acá. Entonces ya vamos a entrar. Edgardo, como le decía, es un tremendo deportista olímpico, más allá de haber ganado nacionales, centroamericanos, haber participado en panamericanos, participó en los Olímpicos de Los Ángeles 1984, en salto de garrocha. Pero vamos a ir a sus inicios porque su historia es impresionante. Y me voy a remitir a un pueblo que se llama Trujillo Alto. Trujillo Alto, mira como básicamente estamos bien dateados. Trujillo Alto, de donde es Edgardo. Y voy a comenzar con el padre Edgardo, don Manuel. Y Manuel es una persona icónica en Puerto Rico, de esos personajes que quedaron en la cultura e historia de Puerto Rico porque era un famosísimo narrador de básquetbol en Puerto Rico, más allá de ser publicista, más allá de ser un locutor, pero fue muy famoso narrando los partidos de básquet de Puerto Rico y sabemos que en Puerto Rico el básquet es una cosa importantísima. Importantísimo. Entonces tú creciste viendo a tu papá en el mundo de los deportes. Ese fue tu contexto, Edgardo, ¿correcto? Eso es así, eso es así. Mi padre me dio el primer contacto en los deportes. Él siempre quiso que yo fuera baloncelista, ¿no? Esto, desafortunadamente era bien malo jugando. Y yo hacía los equipos porque papá pagaba los uniformes. Sí, y se ponía feliz. Y se ponía feliz, pero era bien malo, así que, pero sí me dio el contacto de ver el deporte de cerca. Como tú bien dices, el baloncesto aquí es uno de los deportes principales, si no bueno, está la pelota, baloncesto y boxeo, ¿no? Esto, así que sí, él me abrió las puertas tanto en las comunicaciones como en el deporte. Increíble. Bueno, un gran aprendizaje. Y Edgardo obviamente entra al mundo del deporte y escoge entrar a un deporte que podríamos denominar exótico, porque es un gran deporte olímpico, pero es un deporte que tiene no sé, una técnica demasiado especializada, muy específico, que se llama el salto con garrocha o el salto de pértiga. Y Edgardo, tú en el mundo de los deportes, ¿por qué escoges el salto con garrocha? ¿Qué fue lo que te atrajo? Y dijiste, ¿por qué este y no pelota? ¿Por qué? Bueno, fíjate, la realidad es que el deporte me escogió a mí.
Porque a mí me cambiaron a una escuela que hacía una competencia de pista y campo todos los años, que aquí le llamamos Field Day, ¿no? Sí. Y entonces, cuando llegó la hora del Field Day, unas semanas antes hicieron una eliminatoria y yo no cualifiqué en ningún evento, ni en 100 ni en 200 en nada, en nada. Y el primo mío, que era el capitán, me dice, Carlos, lo único que es pértiga. Y yo, ¿qué es pértiga? ¿Qué es eso? Te lo juro. Y entonces él me lleva al área de pértiga y había una garrocha Sí. de aluminio y yo esa tarde llegué a mi casa y detrás de casa había unas matas de bambúa y las corté y empecé a saltar con bambú en el patio de mi casa. Y me enamoré del deporte porque realmente es un deporte esto que te llena de mucha emoción, ¿no? Sí. Y yo en esa época era medio loco y tú tienes que ser medio loco para brincar garrocha, ¿no? Así que la pasé muy bien, la pasé muy bien y de séptimo grado empecé a progresar. Ya en segundo año un amigo mío me llevó a la Universidad de Puerto Rico y me vio un coach por primera vez y me dijo que me iba a dar una beca y así Ahí te fue. fuiste a la Universidad de Tennessee, por eso es que te vas a Tennessee. Ahí. Bueno, en Tennessee yo compito en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico dos Sí. años. Sí. Segundo año gano el evento de salto con garrocha en las justas intercolegiales y el dueño de la estación de radio donde mi papá trabajaba era trustee de la Universidad de Tennessee. Mm, Y mi ujú. papá le dijo, mira, yo, el hijo mío ganó la competencia de universidades y él me consiguió una entrevista con el coach en Estados Unidos, en Tennessee, allí me dieron una beca. Y ahí es que yo me voy a Tennessee a saltar y a estudiar publicidad, porque en Puerto Claro, Rico en aquella época no había publicidad en las universidades. Así que dos pájaros de un tiro, ¿no? claro. ¿Y Me tu, fui Y tu, a... tu además que la estatura? publicidad y el salto de garrocha tienen como cosas en común, ¿no? Sí, bueno, sí. Siempre han caminado parejo Sí, esto. de acuerdo. ¿Y tú qué Eh, estatura tienes? Yo mido 6 pies, Sí. uno Ujú. 70, No, un Un 80, un 80, 80, un un 80, 80. 80, un 80. un 80, un 80. Sí. Esa foto que tiene iluminado atrás, eso es saltando tú en dónde, es una fotaza esa. Esa foto es una foto de una competencia en Puerto Rico y la altura, si no me equivoco, eran 5'20". Uy, increíble. Bueno, yo voy Pero a hablar de eso tú, porque, que pera, siga, siga. no, bueno, no, y simplemente iba a decir que sí, ya en Puerto Rico, pero ya después de, digamos, de experiencia en Tennessee, me imagino. Sí, sí, lo que pasa es que yo estudio 3 años en Tennessee, me Ok, gradúo de publicidad y yo sigo saltando, ¿no? ok. Sigo Sí, saltando. porque te quería preguntar si antes de llegar a Tennessee, o mejor dicho, en Tennessee, ¿tu técnica mejoró 100% o no? Sí, sí, sí. Ok. Ese es uno de los grandes dilemas en aquella época, ¿no? En Puerto Rico. Yo tenía buenos entrenadores, pero hay una diferencia bien grande cuando uno entrena con atletas que son mejor que tú Ujú. y que han tenido experiencias y coach, entrenadores que tienen mucha experiencia en un evento tan técnico como es el salto con garrocha. Y yo llegué allí saltando 430 y ya en 6 meses estaba saltando 460, 465. Y es interesante porque en mi primera práctica de salto, yo saltaba 430 y ellos empezaban a saltar en 460 y yo les decía, mira, yo tengo un problema aquí. Porque yo le he pasado por debajo y Ya. él dijo, bueno, pues hasta que no le pasas por encima no puedes estar en el equipo. Así que esa competencia con mejores atletas y mejores entrenamientos y facilidades también, allí te filmaban. Sí. Películas en Puerto Rico no hacían eso. Ok. Así que eso ayudó muchísimo, muchísimo. Edgardo, pero podríamos decir bajo esa línea que tú no habrías podido llegar a ser un atleta de altísimo nivel, de estar en Olímpicos, de ganar medallas de oro, de centroamericanos, si no hubieras pasado por la Universidad de Tennessee, No, definitivamente. eso es así, eso es así. Ok. El salto, fíjate, todos los pertiguistas de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Rolando Cruz, que es el que tenía el récord antes que yo, estudió en Vilanova.
Ya. Y él se fue brincando 460 y llegó a saltar 495 y estamos hablando de los años 60. Rolando fue cuarto en el mundo. Increíble, increíble. Llegó cuarto en una Olimpiada. Vine yo y estudié en Tennessee. El que me rompió el récord mío estudió en LSU. Siempre, siempre con un salto de técnica externa, ¿no? Sí, Increíble. es que el evento es un evento complicado. Sí, O sea, sí. tú estás hablando de ser sprinter, de ser gimnasta, de ser fuerte dentro de, ¿verdad? Y es un evento complicado, es un evento complicado. Y si tú estás saltando, o sea, por ejemplo, cuando yo regresé a Puerto Rico, yo iba a competencias y saltaba 460 y ganaba. Eso nunca me pasó a mí. Con eso ya clasificabas y eso, con eso. Sí, entonces, sí, aunque yo salté más alto estando en Puerto Rico, porque yo de Sí. Tennessee salté 5.15 ¿Ese fue tu récord? 5:15. en Tennessee. O sea, Tennessee. el récord de la escuela, 5.15, 5.10. Y ya aquí yo salté 5.25 y en práctica saltaba más. O sea, pero ya tenía la experiencia de haber vivido con saltadores mucho mejor que yo. Sí, Yo claro. creo que eso es clave en todos los atletas. O sea, si tú corres 100 Y en metros, todas las profesiones, ¿no? En el fondo, ¿no? Tener bueno, gente sí, en buena la al lado tuya. publicidad, La publicidad, ¿no? publicidad es así. Si tú quieres Claro, ser el mejor, tú tienes que competir con los mejores, ¿no? totalmente. Y tienes que tener el propósito de serlo. Sí. Porque el éxito no viene a donde ti. Ah, ese no llega, ese hay que buscarlo y duro, ¿no? Y a ese nivel, tú lo ves. O sea, cuando yo tuve la oportunidad de hacer muchas competencias en Los Ángeles y Ujú. en California, antes de las Olimpiadas y esto, los garrochistas y todo yo vi a muchos atletas de clase mundial, pero la forma que este atleta se comporta es bien distinta a un atleta que no tiene el propósito de hacerlo. Sí, O sí. sea, ellos perder es perder y ganar Y es ganar. ganar es ganar. Exacto. O sea, Increíble. ellos no están, pues competí, pues qué Sí, sí. chévere. El placer de competir. No, no, no. Y Aquí no. como dice Pierre de Coubertin, ¿no? Que lo importante es competir. Sí, si vas a unas Olimpiadas y tienes con los mejores y llegaste último, pues bueno. Pero Aquí, sí, Claro. aquí lo importante es competir y ganar. y ganar, sí, que eso es lo mismo que en la publicidad y tú Total. que has ganado tanto en tantos concursos, ¿verdad? Internacional. Tú no ibas allí a llegar a finalista, Ah, ¿no? no, vas por el gran premio, punto. Eso es Exacto, pero todo. para eso tienes que trabajar más duro que nadie. Sí, Claro. sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, y eso me lleva, voy a hacer como unas reflexiones interesantes. Lo primero es cuando tú arrancas a saltar en garrocha, porque el deporte evoluciona de una manera impresionante, sobre Sí, todo sí. los temas técnicos y equipos. Ahora uno ve esas garrochas que imagino que es un tema absolutamente sintético, unas cosas increíbles, pero tú arrancaste con bambú, ¿no? Sí, yo empecé Se con... saltaba con bambú. ¿Cómo era Sí. eso? ¿Cuál es la diferencia de algo Bueno, tan lo que natural? pasa es que bambú era lo que conseguí en el Sí, tiempo, pero claro. la historia de la pértiga, de la garrocha, empezaron con madera, después de madera buscaron un material más liviano que es el bambú, después pasaron aluminio, Sí, garrochas de aluminio, y después a principios de los 60 es que empiezan las garrochas de fibra de vidrio, ¿no? Ok. Entonces ahora son fibra de vidrio y carbón, otras son de carbón completo. Y todo es una lucha porque el diámetro sea más finito y sea mucho más fuerte, porque la pértiga cuando dobla y te tira, pues sí. la reacción de esa garrocha tiene que ser fuerte, ¿no? Es como un trampolín, ¿no? Te dispara, ¡pum! Sí, sí, eso es un trampolín, eso es un arco y flecha. Yo Sí. no, ya tú te pones tienes que caer en la posición, obviamente, tú sigues volando por ahí, tú vuelas, Impresionante, ¿entiendes? increíble. Oye, el otro día que hablábamos con el iluminado sobre el salto de Garrocha, previo a tu programa que estábamos teniendo unas charlas, siempre decíamos que una de las cosas que a nosotros nos impresiona mucho cuando vemos, por ejemplo, las Olimpiadas o los Mundiales de Ah, Atletismo en los saltos de Garrocha es ver esa persona cuando va y uno siempre se lleva al imaginario, Edgardo, de qué pasa esa Garrocha, no le revienta y se le clava como si fuera... ¿Esos accidentes existen o eso es pura imaginación bueno, nuestra? no, 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 se parten, se parten. Lo que pasa es que tú vienes tan rápido Sí,
Y la pértiga se dobla al frente tuyo hacia allá, ¿no? Sí. Que cuando parten, Ok. parten para allá. Hacia el Parte para el otro exterior. lado, vale. Sí, lo que pasa es que te van a dar un cantazo en la caja del pecho Sí. en algún momento, ¿verdad? Cuando parten y regresan. Pero no ha habido que yo Mm, conozca un Ok. accidente mortal. ya. O sea, Eh, puede haberlo habido de que no llegaste arriba y sí. te caíste, pero o caíste fuera del matre. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Edgardo, en esta foto que estás tú ahí, hay uno que piensa o uno no piensa, simplemente Dios bendito, yo no sé qué. En ese momento, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que en esta etapa del salto ya todo está hecho, ya Sí, tú ya. estás volando. O sea, yo estoy soltando la garrocha que está 2, 3 pies más abajo y ya tú vas volando. Y todo lo que sube baja. No hay mucho que O sea que pensar. en ese momento ya lo que Ya fue, se hizo el lo que salto. fue, punto. Ya no hay nada, ya, Sí, punto. Oye, sí. uno Increíble. pensaría que para el salto en garrocha un requisito indispensable para lograr unos buenos resultados es tener una altura por encima del 1,90. Sin embargo, yo veo que no es tan así. El actual campeón mundial o recordista olímpico es el sueco este, no es tan alto, ¿verdad? Es de la misma estatura mía. Duplantis, un 8, Ok. sí. Duplantis es 1,80, 1,85. Sí, Él no llega a increíble. 6 pies. Él llega a 6. Yo creo que él es 6 pies. O sea, Sí. lo que pasa es que eso es un fenómeno. Te estás hablando de un tipo que es un fenómeno. Es un Messi, ¿no? Es un Messi, es una Es cosa. un Messi, es un Exactamente. Messi. Sí, O sea, sí, ese es un nene que empezó a brincar en el patio de su casa cuando tenía 3 años. O sea, sí, y entonces, porque el papá era garrochista de la Universidad LSU, ¿no? sí. De Louisiana State. Y era muy bueno, brincaba 5,80. Uy, Sí, o increíble. Sí, sea, en la época que tú competías estaba Sergei Bubka, el ucraniano. ¿A ti te tocó al- alguna vez contra él? no, No. yo competí con los franceses, Ah, con Vigneron y Vigneron y con esa gente, sí. Quinu, creo que era el otro, algo así. Sí, Terry Vigneron. ¿Y qué tal eran ellos? O sea, digamos, tú los viste y tú dijiste, no, me van a dar una paliza o era medio Bueno, parejita la yo cosa. tengo un cuento porque una vez estaba compitiendo en Modesto, California, una competencia importante antes de las Olimpiadas. La competencia empezó en 5:20. Ok. Entonces yo empecé ahí porque no me quedó otro remedio. Y entonces el francés Vigneron estaba al lado mío y estaba fumando. Uf, Eh, que para mí es Fumando, un o sea, de pecado, ¿no? película Porque de comercial de televisión, Edgardo. Estaba eh, todo el mundo fumando, el deportista. no, no, pero yo fumaba en aquella época. Entonces qué vengo feliz. y yo voy y di un salto buenísimo en 5:20 y lo pasé, ¿no? El tipo empezó en 5:50 y le Uf, pasó como por 30 centímetros por encima. Entonces, antes de él ir, él me dice, me agarra el cigarrillo que vengo ahora. Y ya Y vengo. cuando yo veo eso, yo dije, déjame probar esto porque Acabaste todo el cigarrillo. Uy. a lo mejor es esto. increíble. Por eso te digo que cuando tú estás con estos tipos al lado tuyo, tú dices, se puede hacer más. O Sí, sea, Claro. si yo hubiese tenido, yo voy a las Olimpiadas ya viejo, ¿no? Yo voy a los 30 y pico de años, 31 años. Si tú coges esos chamacos y están al lado de ellos compitiendo todos los fines de semana, van a saltar, van a saltar. O sí, sea, Claro. y los franceses, los sí. polacos, los americanos, tienen unas escuelas de garrocha tremendas. Pero y entonces yo voy a ese punto, Edgardo, porque es muy apasionante. Los Olímpicos. Tú fuiste a unas Olimpiadas, que ese es como el sumum de la historia de un deportista, ¿no? Sí, Ese es el sí, Nirvana. Tú estuviste en Los Ángeles 1984 representando a Puerto Rico en esa Olimpiada. sí. ¿Qué es y qué se siente llegar a una Olimpiada? ¿Eso es lo mismo? ¿Se Ya. asusta uno más, se asusta menos? ¿La gente lo mira a uno de reojo, los franceses? ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente ahí? Pues fíjate, yo siempre le digo a mi amistad que el día que yo me muera, que no espero que sea pronto, pero Mm, una de las últimas visiones que yo espero tener es entrar la entrada al Estadio Olímpico en los Opening Ceremonies.
O Claro. sea, tú entras, porque tú llegas, ¿verdad? Y vas a la Villa Olímpica y empiezas a ver esta gente acá, Luis, a toda esta gente con Ujú, renombre al lado tuyo, y tú dices, yo estoy colado aquí, ¿verdad? Pero y yo entrenaba con los americanos en aquel tiempo, yo me fui un mes antes y entrenaba con los americanos en Eugene, porque yo era atleta Nike. Y tú empiezas a sentir como, esto es otro mundo. O sea, yo he llegado a un ujú, sitio que yo no pensé llegar, ¿no? Y yo te digo, cuando tú entras en ese desfile que uno ve, Sí, de los países y eso. tú dices, diablo, aquí yo gané. ¿Entiendes? Y O ese sea, momento, es fuerte, Edgardo. La emoción es tremenda cuando uno entra. sí, 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 es una sensación de orgullo patrio, ¿no? Sí, sí, De que sí, tú estás representando a tu patria, de que tú lograste algo que mucha gente no logra, sí. de que Dios es grande. Sí. Porque tú Que Dios sabes, existe. es como me imagino los jugadores de fútbol, ¿no? Que cuando Sí. entran a un mundial es otra cosa. Es como el día que yo competí a las 9 de la mañana. Pues yo decía, pues esto no debe haber nadie en el estadio, habían 100.000 personas. Y entonces tú dices, Tía ¿esto madre. cómo que no es? De verdad, yo había competido he hecho competencias con 10.000 personas, algo así. claro, Tú claro. ves un estadio olímpico Mm, lleno y que tú saltabas y te aplaudían y tú Uy, oías los ruidos. Es una dinámica tan distinta sí. que ahí yo creo que el Pierre de Coubertin pues tuvo razón. Lo importante es competir, Sí. porque ganaste. O sea, tan pronto tú entras a ese estadio, tú dices, ya gané. Ahora tengo que ejecutar, ¿no? Pero Sí, ya sí, de acuerdo. así que es una experiencia única el tú almorzar, desayunar, caminar por la Villa Olímpica y ver esa gente. Tú ibas después que yo terminé de competir, iba a Venice Beach y en todas las barras me daban cerveza gratis porque tenía pues, la credencial Y al olímpica. de Ah, deportista olímpico. es una experiencia única. Eso nada compara. Eso es Nada. como el mundial, punto. Sí, increíble. Pues, Verdad que altamente, altamente emocionante. Pero bueno, te felicitamos por esa historia porque es contagiosa, ¿ah? ujú, Tremendamente contagiosa en términos de lo que eso representa y su emoción. Pero bueno, ahora algo muy interesante de toda esta historia es que adicionalmente Edgardo fue un deportista de un deporte increíble, de altísimo nivel, salto de garrocha, pero a la vez fue un profesional, un publicista igualmente de alto nivel. Creó una de las, fundó y cofundador de una de las agencias más importantes de Puerto Rico, sin duda alguna, y que fue Eje Publicidad, que después terminó convirtiéndose en DDB en Puerto Rico, ujú. que ahora está conduciendo su hijo de manera altamente brillante. El ¿Cómo logras director tú ese equilibrio, Edgardo? ¿Cómo logras ese equilibrio entre bueno, ser cómo hace uno ser un crack del salto de garrocha y un crack publicista? ¿No te toca en un momento escoger de las dos o aprendiste en un circo a manejar las dos con un brillo increíble? ¿Cómo hiciste? bueno, en la época que competí y trabajaba, pues era un poquito complicado, ¿verdad? Pero el deporte te enseña a ti a ganar, ¿verdad? Y a competir. Y yo creo que desde que yo empecé en la publicidad, yo vi la publicidad como una manera de competir y no como un trabajo, ¿verdad? O Sí. sea, yo empecé en Siboney, no sé si te recuerdas la agencia Cobo, Claro, y con FCB, ¿te acuerdas después? Claro. y después se fue FSB. Sí. Y yo entré a esa agencia y yo estaba compitiendo con los otros ejecutivos y con los demás. A ver cuál saltaba más alto, a ver cuál saltaba más alto. Sí, Ah, cuánto más facturaba, cuánta mejor creatividad hacía, cómo los clientes te evaluaban. Y yo me quedé con el motor de competencia. sí, claro. Y tú sabes bien que cuando tú haces nuevo negocio, eso es una competencia. Total, hasta, Entonces, total, desde el minuto uno arranca la historia. exacto. Entonces, pues eso para mí fue fácil en el sentido de que era hacer lo que yo hacía en otra área, ¿no? Y Sí, competir, competir.
Y no solamente competir, enseñarle a la gente alrededor mía que para competir bien, tú tienes que trabajar duro. Sí, claro. Tienes que, tú sabes, eso no llega porque llega, tú tienes que estudiar, tú tienes que conocer más al cliente que el mismo cliente, o sea, tú tienes que conocer la industria, tú tienes que conocerlo, o sea, hay que ser bien disciplinado y eso es algo que yo aprendí en el deporte, porque para saltar, tú tenías que ser bien disciplinado Total. y estar comprometido en entrenamiento, y conocer tu evento mejor que nadie, por las varianzas que se dan en una competencia. Así que la transición para mí fue fácil, ¿verdad? Esto, y yo trabajé así, o sea, yo competía, O, ¿entiendes? o Y, sea que eso y- significa que el deporte, el salto de garrocha para ti, en este caso, el deporte, fue tu turbo espiritual para todo tu proceso profesional. Sí, sí, sí. Yo le debo mucho al Sí, deporte. claro. O sea, el deporte es bueno, ya no tanto, ¿verdad? Bueno, ahora en el golf, ¿no? Ahora en el golf. Pero, pero en el trabajo, a mí me enseñó a ser disciplinado, Sí, a meterle las horas necesarias para tener o mi... más, o más. O más, sí, yo trabajaba a veces 24 horas antes de una presentación cuando empecé Siboney, ¿no? Y después también. Y la gente cuando ve a un líder trabajando más duro que ellos, Se contagia. se contagia. Y mira, me contaba una historia que es precisamente lo que dices. Tu hábito era salir a entrenar en las mañanas. Sí, Entrenabas duro, llegabas a la casa, te sí. bañabas, te arreglabas, te ibas a la oficina de publicista, trabajabas durante el día de publicidad, volvías a la casa y salías en la noche otra vez a entrenar. Sí, yo entrenaba de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 7, 8, dependiendo de la rotación que me tocara. Esto, pues porque eso fue un periodo del 76. Yo empecé a trabajar en el 76 hasta el 87. Que yo, o sea, yo brincaba y trabajé como por 11 años. Este, Tremendo. No, eso. y qué es más difícil? ¿Conocer al cliente, mostrarle un gran plan o dominar la garrocha? ¿O es lo mismo de difícil? no, no, la garrocha es un bebé bien distinto. Los clientes tú los lees rápido. Sí. Tú sabes, si tienes un buen cliente al otro lado en la primera pieza publicitaria que le presenta, la pértiga. O sea, tú tienes que saber cómo hacer tus pasos equitativamente para llegar al momento de despegue. Tienes que saber cuándo empujar, tienes que saber cuándo tirarte para atrás, cuándo te tirarte más para atrás, cuándo estirarte. O sea, la partida es bien complejo. Eh, los clientes son un libro abierto para mí, digo. Hay Ok. clientes que son difíciles, pero sí, son difíciles, pero tú sabes lo que van a hacer, ¿entiendes? Son más leíbles, ¿no? No, sí, eso es. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo leí un cliente, es como cuando tú vas a una agencia, yo le decía a la gente, cuando yo voy a una agencia en Centroamérica, cuando trabajaba en Centroamérica, yo sé si la agencia es buena tan pronto abro la puerta. Sí, claro. Lo lees, lo sientes, lo ves. Eso se Sí, vuelve, ¿no? Es fácil. exacto, y los clientes son iguales. Tú le enseñas un anuncio publicitario bueno y ellos dicen, eso es una porquería. Pues Yeah. claro que hay. Ya tú sabes lo que hay. Eso es lo que hay. Edgardo, una última cosa antes de entrar a nuestra sección de al tablero con Baldor. Un momento que tú recuerdes como un momento el más gratificante de tu historia como saltador de garrocha, ese momento que te llevó a la sensación más alta. ¿Cuál fue? Cuando entré a, ¿La entrada a los Olímpicos? sí, Oh, qué bueno. a los opening ceremonies, Qué cuando yo maravilla. caminé por ese túnel Sí, y, y tú vas oyendo el ruido del estadio, de la gente, y tú entras y tú ves esas personas con el... mira, me paran los pelos todavía. sí. Ese es el momento más... No hubo competencia, medalla, y yo disfruté muchas de esas, pero ese momento de entrar a unas Olimpiadas para mí fue mi cumbre.
Qué bueno, bueno, excelente, muy buen dato. Vamos a entrar a nuestra primera sección que se llama Al tablero con Baldor. Y Baldor nos envía una pregunta que son dos preguntas. Nos dice, en términos de salto de garrocha, uno, ¿quién es hoy la persona que tiene el récord mundial en garrocha masculina y cuál es? ¿Y cuál es la mujer en garrocha femenina y cuánto es? Ok, el Mondo Duplantis tiene el récord mundial, Sí, 6 metros 30. sí, señor, muy bien. Sacaste cinco, buena, buena, cinco. Haciendo, Duplantis, haciendo 6:30, señor. Estoy Seis creando treinta. 6:30. Tremendo, sí. un Él paréntesis, va con paracaídas. un Sí, paréntesis, Edgardo. ¿Cuánto llegó a saltar Sergei Budka, que es como el que uno más escucha, 6:08, ¿no? 6,16. 6:16. la que le sacó 14 centímetros? Una locura. Y le va a sacar más, porque ese muchacho va a brincar 5,30, 6,35, 6,40. Ah, sí, tú ¿Tú lo ves crees por que llega allá. a los 6:40? ¿Crees Tiene que está por ahí? 24 años. Ese es un monstruo, ¿no? Es que como dices tú, sea, eso sale cada 100 años, ¿no? cada Sí. 100 años. O sea, Busca, que yo lo vi competir, o sea, yo decía, ¿quién va a Y Butker brincar? era un monstruo, ¿no? Butker era otro Monstruo, monstruo. era una cosa. Así que tú decías, pues como tú puedes decir Pelé y el próximo Sí, que llegó, o sea, yo no esperaba esto, pero el chamaco es demasiado bueno. increíble. Y en ¿Y en las mujeres mujeres? hay una mujer una rusa que ya Sí. no compite, que se llama Ivaneska, Yelena Isabenjeviva. esa misma. Ella brincó, creo que brincó 6,06 o No, 5:06. 506, sí, 6,06, correcto. ¿Por qué la diferencia tan alta todavía entre un hombre y una mujer de 1 metro? ¿Se debe a la fortaleza física? ¿Se debe al ángulo del cuerpo? ¿Se debe a qué? Yo me Bueno, imaginaría que las mujeres incluso saltarían más, pero no. Mm, se debe al físico, porque tú tienes, Duplantis corre 10,40 en 100 metros. Ah, Qué no, claro. animal, ¿no? Es que puede. Y la mujer esta puede correr 12, 11. 6, ¿entiendes? Sí, O sea, ahí tienes una diferencia. La otra es la capacidad muscular, de agarrar garrocha. Mondo usa una garrocha de 5,25 metros. Las sí. mujeres usan garrocha de 4,80. Es que hay un diferencia. Es bien difícil, es bien Sí, sí. difícil. Pero yo creo que es el físico. Entonces, si tú no corres rápido, esto es todo, tú corres rápido, eres fuerte y eres gimnasta, tú lo haces. Si tú Sí. no eres rápido, pues no vas a poder coger. Una cosa interesante de las garrochas, ¿verdad? Eh, Mondo Duplantis pesa creo que 180 libras. No sé cuántos son en kilos. Él usa una Como garrocha, 80 kilos por ahí. Por ahí. 80 kilos. Él usa una garrocha de 220 libras. O sea, para una persona de 220 libras. O sea, lo que significa es que es una garrocha dura. La Ok. garrocha pesa más que él, No, Edgardo. no, 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 no. El diseño de la garrocha es para Para aguantar una una persona de persona Ah, 220. ya de entiendo, 20 entiendo. libras y él Sí, 180. Ahí tienes sí, 30 libras de diferencia. Ok. sí. Cuando tú ves que él dobla la pértiga y si ven un salto de él, cuando él sale por ahí disparado, él va a una velocidad. Ahora, un tipo que te corre en 10,40 en 100 metros Sí, sí, serio. y Eso es va a esa velocidad, pone la garrocha y en el momento que tiene, va a doblar una garrocha. Claro. Edgardo, pero yo creo que Mondo Duplantis no fuma, ¿cierto o no? Oye, a lo mejor le faltó eso. Sí. Pero, pero Mondo es lo que yo conozco y todo lo que he leído de él es un chamaco buena gente. O sea, él no es Es París. sueco, ¿no? Es sueco. Él es americano. Americano. Sí, lo que pasa es que el papá se casó con una sueca Ok. y la Pero, mamá era una ¿cómo es esto? La que hacen los 7 eventos. sí, Ah, perdón. heptatlón. Eso mismo. Y entonces, pues, un partidista se casó con esta Ok. señora. Esta señora es la que lo entrena a él en velocidad y el papá lo entrena Mm, en técnica de garrocha. ok. Wow. O sea, Pero participa por Suecia, ¿no, Edgardo? No Sí, por sí. Estados y Unidos. porque el cuento es
que el papá de Duplantis era el segundo mejor partidista de Estados Unidos. Fue a la eliminatoria del 92 de Atlanta, si no me Sí, equivoco, sí, y no hizo el equipo, porque en Estados Unidos, para hacer el equipo, tú tienes que terminar en los primeros tres en la eliminatoria. Ok, sí. No importa lo que hayas hecho. Y él llegó cuarto. Entonces, cuando fueron a escoger país, él dijo, vete para Suecia, que no te van a poner a competir. Y es verdad. Sí, Y tú tienes ya, él ha ganado dos Olimpiadas. Ha ganado como claro. cuatro. increíble. Entonces, de ahí la decisión y se va a Suecia y mira todo esto, impresionante. Sí. Bueno, muy bueno. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección que es gol de oro y tarjeta roja. Algo bueno y algo malo. Comencemos por ahí. 2026, filósofo, arranquemos con usted, gol de oro y tarjeta roja. ¿Tú Bueno, dices pues de deporte o De de...? lo que quieras lo de que la uno vida, quiera. algo bueno y algo malo en este momento. Pero arranquemos con filósofo para que veas la dinámica. Bueno, yo en este caso tenía varios candidatos al Gol de Oro, pero la verdad, después de esta charla, creo que se lo voy a dar a Edgardo, porque es una persona multifacética y es un exitoso, no solo como atleta, sino crea empresa, funda una compañía publicitaria y entiendo que también hasta fuiste vicepresidente de la Federación de Tenis. Mejor dicho, como Sí. dirigente, tú como que sirves para todo. Entonces, yo quiero arrancar el año en esa nota positiva, un Gol de Oro para personas que han triunfado y son muy simpáticas al hablar con ellos. Así que te felicito, Edgardo, porque Gracias. Muchas eres una gracias. persona especial. Gol de Oro. Y tarjeta roja, pues mira, yo dejé grabando la final de la Copa de África y al final yo no sabía, pero cómo así que se salió el equipo y es como así que un penalti que no aceptaron y después, ¿Cómo lo cobra? es decir, sí, parecía yo no sé, como planeado, yo no sé, rarísimo. Entonces, saco la roja un poquito como, yo estaba esperando un show espectacular como cierre porque ha sido una copa muy interesante, llena de gratas sorpresas, pero no sé, no me gustó la final con todas las consecuencias y las protestas. Y creo que la Federación de Marruecos amenazando con que de pronto van a demandar que porque el otro equipo se retira. En fin, ese final no me gustó mucho, así que roja para ese tipo Vale. en que se desenvolvió la Copa. Estimado iluminado. Bueno, gol de oro para Sadio Mané que logró que los Sí, los trajo de vuelta, compañeros del ¿no? equipo volvieran a salir al terreno de juego después de que se hayan retirado Sí, de una sí, sí. manera pues un poco antideportiva tal vez porque Sí, sí, las sí. decisiones arbitrales Sí, hay que cuestionables aceptarlas. y todo, pero de todas maneras eran pitable tanto el Sí, penalti sí. como el gol que se podía anular. Entonces, gol de oro para esta gente. Y tarjeta roja para los que aún no creen que África pueda ganarse una Copa del Mundo, porque yo creo que sí va a estar muy Sí, cerca, probablemente en el Mundial va a estar entre los cuatro me primeros algún gustó equipo mucho, sí. africano. Sí, totalmente. Bueno, muy bueno. Edgardo, ¿tienes alguna tarjeta roja y un gol de oro? Lo que quieras. Bueno, yo le daría el gol de oro a ustedes, ¿verdad? Por tener un programa tan bueno. Y porque yo vi un par de los capítulos y yo creo que es importante de que la gente tenga contacto con atletas de alto rendimiento, tanto del pasado como actual, para que vea que las cosas se pueden lograr, Mm. si uno quiere, ¿no? Y eso parece un cliché, pero es la realidad. Sí, Yo en tarjeta roja, pues se la doy a todos aquellos que usan que ponen la política partidista por encima del deporte. sí, sí, Eso lo estamos viendo más y más y más y más. Y es Ujú. triste porque el deporte es para unir, sí, no es para separar. sí. Y yo creo que los rumores que hay con la Copa Mundial en Estados Unidos y la gente 16.000 personas cancelando boletos, todo por un aspecto político, eso es bien triste. Sí, sí. Sí, Eso es bien triste. realmente complicado, pero bueno, es muy cierto y está pasando de una manera más masiva que lo habitual. Bueno, muy bien esos goles de oro y esas tarjetas rojas. Ahora va la mía para cerrar. Yo quiero darle mi gol de oro al señor que está aquí, invitado especial, abriendo la temporada del Recreo Deportivo 2026, Edgardo Rivera. Y la palabra que va a utilizar es Salón de la Fama para esa. Mm. Y me van a preguntar ustedes por qué. Y es que yo he tenido el privilegio de trabajar y conocer a Edgardo y conocer a su familia durante
pues, bastantes años y su historia. Y realmente Edgardo es un maravilloso miembro del Salón de la Fama de la vida. Yo lo considero un digno representante del Salón de la Fama de la vida. ¿Por qué? Primero porque tiene el Salón de la Fama de ser un tremendo deportista, saltador de garrocha, olímpico. O sea. Dos, como profesional. Un tremendo publicista, una persona que se llevó todo mi respeto, mi admiración, mi aprecio y una persona realmente íntegra en todas sus cosas. Entonces, deportista, Salón de la Fama como profesional publicista y un también gran Salón de la Fama como miembro de familia. Una gran persona dentro de su familia, querido, admirado, un gran visionario, un coach de su familia maravilloso, una persona siempre da a sus hijos maravilloso. Entonces, Salón de Fama como padre, como miembro de familia. Y para cerrar dentro de todo este tema, también Salón de Fama del equilibrio, de haber logrado tantas cosas paralelamente y darse cuenta que uno en la vida cuando tiene disciplina, uno traspola de un lado a otro y de un otro lado a otro lado y puede lograr cosas increíbles, porque el poder de las ideas es sacarlas de un lugar para llevarlas al otro y del otro al otro. Y en eso Edgardo también ha sido un gran maestro. Entonces, Edgardo, te felicito porque te considero un gran miembro del Salón de la Fama de la vida. ¿La viste? Gracias. Congratulaciones. Y mi tarjeta roja se la quiero dar indudablemente también a ese final de la... Se lo voy a dar específicamente al penalti que cobró Brahim Díaz en la final de la Copa África, que no entendí si lo hizo a propósito, si no lo hizo a propósito, quedé perdido y nadie me ha podido explicar. No he podido entender y queda un sinsabor, ¿no? Queda un sinsabor de qué fue esto. Y bueno, pero eso es el fútbol, nos enfrentamos ya a un año nuevo. Edgardo, muchas gracias. Estamos muy Gracias a orgullosos de ustedes, tenerlo gracias con por nosotros. tus Pasamos palabras. buenísimo. Y de verdad que le he pasado súper bien, un placer conocerlo, Carlos y Gustavo. Esto tienen un programa excelente. Va a ser nuestro. Mucho éxito, mucho No, que así sea. éxito. Muchas gracias. Que saltemos alto, ¿no? Vamos a ver, cualquier cosa que necesitemos, te avisamos. Aquí estoy para servirle. Un Saludos placer. a Puerto Un Rico, abrazo ¿viste? A grande, un ti. abrazo Lo grande. Muchas mismo, cuídate gracias, mucho y Edgardo. muchísimas gracias. Saludos, Abrazo. Chao, un Edgardo. abrazo. Muchas gracias. Chao.